Ok, vamos a empezar, ya está grabando. Vamos a empezar con la oración. ¿Listas? Señor Padre Todopoderoso, te agradecemos por esta nueva oportunidad, este nuevo sábado, que es una delicia para nosotros, dedicártelo a ti y estar todo el tiempo pensando y reflexionando acerca de tu palabra. Gracias porque nos has permitido estar en un país donde todavía podemos abrir la Biblia con toda libertad. Gracias por la vida y la salud de esta semana, porque nos has protegido y te pedimos, Padre, que de tu gloria, de tu gracia venga entendimiento para nosotros, para poder comprender todo lo que vamos a decir, porque son otros tiempos, otras costumbres y a veces es complicado para entender, pero te pedimos, Padre Santo, que salgan de nosotros palabras y forma de enseñar de tal manera que todas puedan comprender lo que vamos a ver ahora y que saquemos una lección muy buena y que aprendamos de los hijos de Elí, lo equivocado que estaban y que nosotros no caigamos en los mismos pasos. Te pedimos por todas las personas aquí reunidas en este momento y sus familias, sus necesidades, de todo tipo de necesidades, y te pedimos por todas las personas que en el futuro van a escuchar esta lección y van a beneficiarse y van a ser bendecidas por tu palabra. Bendice también sus familias y todas sus necesidades. Gracias, Padre. No nos cansamos de darte las gracias porque inmerecidamente recibimos tantos favores tuyos. En el nombre de Jesucristo Yeshua. Amén. Muy bien, entonces vamos a empezar con Samuel capítulo 3. Busquen su Biblia, capítulo 3. Hoy vamos a ver dos capítulos, capítulo 3 y 4, porque el 3 es muy cortito y muy sencillo. Entonces, espero que hayan visto los videos que les puse ahí en el WhatsApp para poder comprender más fácil estas lecciones, porque ahí son como para niños, ¿verdad? Pero como quiera, así explican toda la lección. Acuérdense que estamos viendo la continuación de la historia de Ana, que después de pedirle al Dios Todopoderoso un hijo, se lo da y ella va y se lo entrega al sacerdote Elí, y el niño va a estar trabajando en el templo, sirviendo en el templo. El niño crece, se dedica a la limpieza, a servirle al sacerdote Elí en todo lo que necesite. Y también dice la Biblia que el niño crece en sabiduría. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con el capítulo 3. Dice el título de este capítulo 3 en Primera de Samuel. Se me olvidó decir que hoy estamos a sábado 22 de agosto del 2020. Jehová llama a Samuel, y el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí, y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días. No había visión manifiesta. ¿Qué significa que Samuel ministraba? Ministraba a Jehová delante de Elí. Ay, déjenme. Nubia está tratando de entrar. ¿Ok? Ministraba significa que estaba ayudando, sirviendo en el templo, mayormente sirviéndole a Elí, el sumo sacerdote. ¿Qué significa que la palabra de Jehová era de estima en aquellos días? No había visión manifiesta. Significa que era muy escasa las veces en que Dios se comunicaba con ellos, y entonces por eso dice que había escasez. Y esto no lo dice porque ahora va a hablar Dios 4 veces a Samuel, y es la primera vez que el niño recibe una comunicación con Dios.
Versículo 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, que no podía ver, o sea, ya se estaba quedando ciego. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde el arca de Dios estaba, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada. Ok, vamos a ver aquí una cosa. En el hebreo no dice que Samuel estuviera durmiendo donde estaba el arca. Acuérdense que el arca estaba en el lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Entonces era muy difícil, pero estaba cerca del arca, parece que estaba durmiendo en el lugar santo, donde estaba la lámpara. ¿Cuál lámpara? No una lámpara normal, estaba la menorá. Se las voy a poner aquí. La menorá, la lámpara esa que tiene 7 velitas. Y esa lámpara estaba todavía prendida porque los levitas se aseguraban muy bien de ponerle suficiente aceite para que durara hasta la madrugada. Cuando ellos llegaban, el siguiente turno, Samuel se levantaba muy temprano a abrir y entonces ellos entraban y rellenaban de aceite las lámparas. Por eso dice que todavía la lámpara no se había apagado, precisamente por eso. Ahora, dice, versículo 4. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Primera vez que le llama. Versículo 5. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuélvete a acostar. Y él se volvió y se acostó. Versículo 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Van 2. Y levantóse Samuel, vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Versículo 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él levantándose vino a él y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare dirás, habla Jehová que tu siervo oye. Así que fue Samuel y acostóse en su lugar y vino Jehová y paróse, llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Esta fue la cuarta vez. Entonces Samuel dijo, habla que tu siervo oye. Y dijo Jehová, y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo despertaré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. En comenzando, acabaré también y mostrarle que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos se han envilecido y él no los ha estorbado. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo Jehová al niño Samuel? Un mensaje para el sumo sacerdote Elí. Tu casa va a desaparecer. Tus hijos van a morir, los dos el mismo día. ¿Ok? Acuérdense que esto se origina por el hecho de que ellos endurecieron el corazón. Endurecieron el corazón. En la Biblia, cuando se dice que se endurece el corazón, es porque
hay una cosa que es muy atractiva, que es como una atracción, como un imán hacia lo malo. Esto es lo malo. Pero se empiezan con pasitos chiquitos, saltitos chiquitos, y luego se van haciendo más y más y más, como vamos a ver ahorita en el capítulo 3, lo que se atrevieron a hacer los hijos de Eli. Esto es que el corazón se va endureciendo. Versículo 4. Y por lo tanto yo he jurado, perdón, versículo 14. Y por lo tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con presentes. ¿Qué significa eso? Que ya no se va a poder aceptar ningún sacrificio, aunque quieran, para poder remediar todos sus errores. Dice, en el papel que les voy a mandar, dice, la iniquidad de la casa de Elí nunca será perdonada ni con sacrificios ni con presentes. Cuando estudiamos los sacrificios en Levítico 7, aprendimos que hay dos principios para los sacrificios, dos principios. Número uno, solo la sangre puede perdonar los pecados. Y número dos, la sangre de un animal perfecto e inocente sería suficiente. Sin embargo, en números 15, 30 y 31 dice que no hay sacrificio válido para los que dan por nulo su mandamiento. Y Ofni y Finés, los dos hijos de Elí, no mostraron ningún rasgo de arrepentimiento. Y ya lo leímos en Hebreos 10, 26, 31, donde dice que las personas que han pisoteado la sangre de Cristo no podrán tener perdón. Y entonces están destinados para una muerte eterna. Vamos a continuar aquí el versículo 15 de Samuel 1, capítulo 3. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí, tenía miedo, estaba asustado con lo que había recibido del mensaje de Dios. Pues él era un chiquito y tener que decirle a Elí lo que le había dicho Dios, pues era muy asustante para él. Versículo 16. Llamando pues Elí a Samuel, díjole, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, ¿qué es la palabra que te habló Jehová? Ruégote que no me la encubras, así te haga Dios y así te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que hablo contigo. De todo lo que habló contigo. Entonces, esta expresión que dice, así te haga Dios y así te añada, es como decir, si no me dices toda la verdad, que Dios te castigue. Es una forma de decir que Dios te castigue. 18. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová haga lo que bien le pareciere. O sea, Elí tuvo una buena respuesta, dijo, bueno, si eso le parece a Jehová, estoy de acuerdo con él, que haga lo que a él le parezca. 19. Y Samuel creció y Jehová fue con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Quién no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras? Todas las tomó como valiosísimas. Samuel, claro, Samuel no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Versículo 20. Y conoció todo Israel desde Dan hasta Beerseba, que Samuel era fiel profeta de Jehová, muy, muy querido. Vamos a ver en todos los capítulos que siguen que él verdaderamente tenía comunicación con Dios y todos los mensajes que Dios le decía, él los repetía tal cual y siempre su caminar, sus actitudes y sus acciones eran apegadas a lo que Dios quería.
21. Así tomó Jehová a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo con palabra de Jehová. Entonces, todo esto está sucediendo en Silo. Acuérdense que el templo todavía no está en Jerusalén, todavía forma parte de los cananitas. Alma, Mande. la lámpara tiene que estar encendida 24/7. Sí, Oh, ok. así les ordenó Dios. Ok, gracias. Ujú. ¿Y así Entonces, deberíamos hacer nosotras también? aquí En tenemos, nuestras casas. aquí tenemos una ilustración de Samuel. Aquí ya está grandecito, pero siempre escuchando la palabra de Dios, siempre consultándole a él para todo. No había cosa que él hiciera o dijera si no le consultara primero. Pero fue considerado como el último de los jueces. Él todavía es un juez, porque después de que él muera, entonces viene la época de los reyes. Después de aquí sigue la época de los reyes. Pero Samuel es considerado un profeta, pero también es considerado un juez y también es considerado, bueno, sí, un profeta de la línea de Moisés, porque en Jeremías dice, si Moisés y Samuel estuvieran aquí, y después dice otras cosas, pero los pone juntos Jeremías. Y entonces Samuel, fíjense bien cuántos años pasaron sin profeta, porque Moisés murió hace como más de 400 años, más de 400 años los israelitas sin profeta. Ok, vamos a continuar. Dice, aquí en el papel dice, la iniquidad de la casa de Elí nunca será perdonada ni con sacrificios ni con presentes. Cuando estudiamos los sacrificios en Levítico 7, eso ya lo leímos, perdón. Vamos a pasar al capítulo 4. El arca capturada por los filisteos. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y asentó campo junto a Ebenezer, y los filisteos se asentaron el suyo en Afec. ¿Se acuerdan cuándo fue la última vez que vimos a los filisteos? ¿Se acuerdan de Sansón? ¿Ok? Sí. Bueno, los filisteos eran unos enemigos tremendos de Israel y los tenían bajo su yugo, porque los israelitas tenían que pagar impuestos a ellos y tenían que obedecerles. Bueno, aquí vienen ahora a la batalla. Y dice, versículo 2, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla por el campo como 4,000 hombres. 4,000 hombres. Una pregunta. Antes de salir a la batalla, oraron, le pidieron a Dios por misericordia. Nada de eso. No, Nada, no hicieron nada. nada de eso. Solamente se lanzaron. Y ahora viene lo peor que van a hacer. Entonces, sigue el 3, ¿verdad? Sí. Dice, y vuelto que hubo el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿quiénes eran los ancianos de Israel ahí en la batalla? ¿Quiénes creen que eran los ancianos? Los 2 hijos de Eli, esos eran los ancianos. Imagínense. Bueno. ¡Qué calaña! ¡Qué calaña! Todo dicho. Entonces, Por eso perdieron. fíjense lo que van a hacer. Entonces, versículo 3, y vuelto que hubo el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, como se habían matado a 4,000 israelitas, dice, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? O sea, ¿a quién le echaron la culpa del perder en la batalla? ¿Se le echaron?
A Jehová. Adiós. Y ni Adiós. siquiera se Reconocieron. tomaron la molestia de orar, de pedirle ayuda, de pedir perdón por sus pecados, nada. Pero ahora tienen una gran idea, los ancianos. Dice, traigamos a nosotros de Silo, o sea, donde está el tabernáculo, el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Qué les parece? Dijeron, si Josué llevó el arca del pacto y a Jericó cuando estuvieron dando vueltas, y si Josué con el arca del pacto en la mano pudo destruir las murallas de Jericó, ¿por qué nosotros no? Dijeron los hijos de Eli, y fueron y trajeron el arca del pacto. Imagínense, el arca del pacto. El arca del pacto, donde el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba ahí solamente una vez al año, en el día del Yom Kippur. de Yom Kippur, en el día del perdón, y entonces él traía sangre del animalito pidiendo perdón y salpicaba las paredes de la caja que era el arca del pacto, y esa salpicada era una especie como de perdónanos por aquí, perdónanos por allá, y perdónanos esto, perdónanos lo otro, de tal manera que quedara el pecado olvidado. ¿Ok? ¿Ustedes creen que Elí les dio permiso de sacar el arca del pacto del tabernáculo? No. No. No, ahorita vamos a ver por qué. Y acuérdense que dice la palabra que sin derramamiento de sangre No hay no hay perdón. perdón de pecados. Entonces, llegaron los hijos de Elí fascinados con el arca del pacto. La trajeron al campo de batalla. La sacaron del tabernáculo. Vamos a continuar. ¿En dónde nos quedamos? ¿En el 4? No, en el 3 yo creo. Y vuelto que hubo el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. O sea que están tomando el arca del pacto como si fuera Un fetiche, un talismán, claro. un amuleto, Ujú. una superstición, un objeto mágico. Sí, un fetiche. Ajá, un fetiche. Y el arca del pacto utilizada sin la autorización de Dios. ¿Ustedes creen que Dios estaba en el arca del pacto? ¿Su presencia? Para nada. No. Esto nos tiene que dar a nosotros una buena lección, porque a veces nosotros tomamos cosas que dicen, esto es lo que me da muy buena suerte y me lo voy a poner siempre, o esto es lo que, con esta pluma, siempre que uso esta pluma, siempre paso los exámenes, o siempre que me pongo esta camisa, siempre me va bien. Entonces, cuidado de no utilizar cosas como que nos produzcan superstición o magia. Siempre, siempre, lo mejor es pedirle a Dios, el Todopoderoso, que nos ayude y que nos bendiga. ¿Ok? Bueno. Entonces, vamos a continuar. Dice, 4. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que estaba asentado entre los querubines,
Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. ¿Se acuerdan que les dije que esos eran los ancianos? Y está demostrado que ellos son los que se les ocurrió esa idea, pero nunca pidieron perdón por todo lo que habían hecho. Vamos a ver el siguiente, 5. Y aconteció que como el arca del pacto de Jehová venía del campo, todo Israel grita con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando, mírenlos cómo están. Los israelitas cuando vieron que llegó el arca del pacto, que dijeron, ¡hurra! ¡Bravo! Ya la hicimos, vamos a ganar la guerra. Esta vez sí vamos a ganar la guerra porque aquí está el arca del pacto. Pero nunca se dieron cuenta que la presencia de Dios no estaba ahí. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campo de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había venido al campo. ¿Cómo creen que se pusieron los filisteos después de darse cuenta que ahí estaba el arca con ellos? Se asustaron. Ah, claro. Tuvieron mucho miedo. Tuvieron mucho miedo. Vamos a verlo en el versículo 7, dice, y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campo. Y dijeron, ay de nosotros, ya estamos aquí muertos. Pues antes de ahora no fue así. O sea, en la batalla anterior donde murieron 4,000 israelitas, no tenían el arca del pacto. Y dijeron, ay de nosotros, ¿quién nos librará de las manos de estos dioses fuertes? Pero ¿por qué están diciendo dioses fuertes? ¿Por qué en plural? ¿Por qué en plural? ¿Qué los israelitas no habían tenido suficiente tiempo para demostrarles que ellos adoraban a un solo Dios? Pero los israelitas habían tenido muy poca influencia sobre los filisteos, desgraciadamente. Más bien, los filisteos habían influenciado a los israelitas. Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. O sea que sí sabían algo de la historia, pero están un poco equivocados porque las plagas no sucedieron en el desierto, pero sabían que el Dios de ellos era todopoderoso y que tenía una manera de demostrar su poder increíble. Versículo 9, pero aquí viene un líder de los filisteos, pero fíjense bien qué líder es para que los motivó a que a pesar de tener los enemigos con el arca del pacto ahí, ellos pudieron ganar. Entonces, versículo 9 dice, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, porque no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Este líder que no se dice quién es de los filisteos, pero era muy potente su hablar, les dijo, van a permitir que ustedes van a servirle a los hebreos, así como ellos les han estado sirviendo a ustedes. No sean tontos. Va a pelear. Versículo 10. Pelearon pues los filisteos, Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. 30,000 hombres en total de esta batalla. Y el arca de Dios fue tomada, fíjense bien, ¿quién se la llevó? Fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni. Los filisteos se los llevaron. Los filisteos. Se la llevaron, ajá. Ahora, muerte de Elí, dice, y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín vino aquel día a Silo, donde estaba el tabernáculo. Roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Fíjense bien lo que hizo este israelita, llegando a Silo, al tabernáculo. Acuérdense. Se rasgó las vestiduras y se echó ceniza. Rasgar los vestidos es una manifestación de pena, de dolor, vergüenza,
ofensa. Hay también ejemplos de rasgar las vestiduras en 2 de Samuel 13:31 con David y Claro. Absalón su hijo. Y en Marcos 14:63 con el sumo sacerdote que se rasgó las vestiduras Ujú. porque Jesucristo le dijo que él era el Hijo de Dios y se rasgó las vestiduras. Y la Biblia dice que si el sumo sacerdote se rasga las vestiduras, deja de ser sumo sacerdote. Sí. Y eso tenía que suceder así exactamente para que el siguiente sumo sacerdote fuera Yeshua, Jesucristo. Entonces, el hombre que vino a dar las malas noticias a Elí se rasgó las vestiduras. Acuérdense, siempre ellos traían 2 túnicas. Se rasgó la vestidura de arriba y además no solo eso, sino que se echó tantita tierra en la cabeza. Y eso significaba que había un dolor, una opresión del corazón por todo lo que estaba sucediendo. Vamos a continuar. Y el arca de Dios, versículo 11, y el arca de Dios fue tomada y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Ahora vamos a ver el versículo 12. Quería mostrarles esta ilustración que qué claro se ve cómo está sufriendo el sumo sacerdote Elí cuando el muchacho le está dando la mala noticia, no tanto de que se murieron sus hijos, está tremendamente triste porque los filisteos se llevaron el arca. Ahorita lo vamos a ver aquí en la Biblia. Lo pueden ver a Elí cómo está, muy afligido. Versículo 12. 12. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín vino aquel día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí Elí, que estaba sentado en una silla, atalayando, o sea, observando. Ay, un momentito. ¿Quién está tratando de entrar? ¿Ya entró? Sí, ¿verdad? No sé quién, no lo podía distinguir. Dice, y cuando llegó, he aquí, Elí que estaba sentado en una silla atalayando junto al camino, porque su corazón estaba temblando. ¿Por qué estaba temblando? Por causa del arca de Dios. No tanto por sus hijos, porque se habían llevado el arca del pacto de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Ahora, ¿qué tipo de grito fue este? No fue como el grito de aquella vez que llegó el arca al campo de batalla. Este fue un grito de dolor. ¡Ay! Empezaron a gritar del dolor, del sufrimiento. No es posible que esto nos haya pasado. Y como Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, casi 100, y sus ojos habían entenebrecido, o sea que estaba casi ciego, de modo que no podía ver. 16. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, yo he escapado hoy del combate. Y él dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió y dijo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Finés, son muertos, y el arca de Dios fue tomada. ¿Se acuerdan lo que dijo Ana en su cántico? Dijo, Dios es el que pesa las acciones. Él las pesa. Ok, 18. Y aconteció que como él hizo mención del arca de Dios,
Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y quebrósele la cerviz, o sea, el cuello, Cuello. y murió porque era hombre viejo y pesado. ¿Se acuerdan cuando sacaban la carne de ahí del perol ese y la carne todavía tenía la grosura? Y el criado o el sirviente decía, pero espera, no hemos quitado la grosura para quemarla y para darle sacrificio a Dios. Ellos se comían la carne con todo y la grosura. Pues aquí está lo pesado que estaba Elí. Y había juzgado a Israel 40 años. O sea, él fue juez de Israel por 40 años. Versículo 19. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al parto, oyendo el rumor que el arca de Dios era tomada y muerto su suegro y su marido, encorvóse, o sea, se hizo así como hincada, como en cuclillas, y dio a luz porque sus dolores se habían ya derramado por ella. Versículo 20. Y al tiempo que se moría, decíanle las que estaban junto a ella, no tengas temor, échale ganas, no tengas temor porque has engendrado un hijo. Mas ella no respondió ni paró mientes, o sea, no tuvo ninguna reacción. Ella decidió morirse porque ella no pudo soportar el hecho de que se habían llevado el arca y se había muerto su esposo. Pero las que estaban ahí ayudándole a tener el bebé le dijeron, no te des por vencida, has tenido un varoncito. Pero ella no quiso entender. Versículo 21, y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por el arca de Dios que fue tomada y porque era muerto su suegro y su marido. Y dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque el arca de Dios fue tomada. Entonces, acuérdense, Kabod siempre significa gloria. Gloria. Claro. Gloria, Kabod, pero se escribe con K de kilo, Kabod. Y entonces, y Kabod, ¿dónde está la gloria? ¿Dónde está la gloria? ¿Se ha ido? Se ha ido. Entonces, los filisteos se llevan el arca. Okay. Dice que ¿qué podemos nosotros tener en común con los israelitas y filisteos de esa época? Elí era el juez y sumo sacerdote para todo Israel. Al final del capítulo 3, Dios prepara a Samuel para ser el profeta de todo Israel. No había habido un profeta central en Israel desde Moisés, o sea, habían pasado, como ya les dije, como más de 400 años. Entonces, ¿qué podemos tener en común nosotros con estos israelitas que utilizaron el arca del pacto como si fuera un objeto mágico? Cuidado con las cosas que nosotros utilizamos y que decimos esto me da suerte. Ahora, ¿por qué el Todopoderoso no les concedió la victoria a los israelitas? La respuesta está en Números 26:14. El tabernáculo en Silo era un desorden total. Los dos hijos de Elí nunca reconocieron su pecado, nunca pidieron perdón. Tomar el arca tratando de hacer lo que hizo Josué en Jericó, pero la presencia de Dios no estaba en ella. El arca por sí sola era solamente una caja muy elegante, revestida de oro, sin la presencia de Dios. Y ellos la usaron como un símbolo de superstición. Reemplazaron la presencia de Dios por una superstición. O sea que estaban como negociando con Dios, como tratando de controlarlo, tratando de manipularlo. ¡Qué caray! Los dos hijos impíos iban cargando el arca, fíjense nada más, y los soldados israelitas
al verlos aproximarse al campo de batalla, en vez de quedarse asustados y estremecidos, gritaron de júbilo, como estando seguros de que el arca les daría la victoria en la batalla. ¿Por qué si murieron tantos israelitas? Solo se enfatiza la muerte de los 2 hijos de Elí. ¿Por qué creen? Claro, para que el pueblo viera que lo que Dios dice se cumple. Recordemos el cántico de Ana en Samuel 2:3. A él le toca pesar las acciones. ¿Y por qué no nombraron los nombres de otros muertos, solamente los de ellos? Porque ya lo había advertido Dios, que los hijos de Elí iban a morir. Para que Dios hablara a través de Samuel, todos estos tenían que desaparecer del mapa, tenían que desaparecer del tabernáculo. Entonces, con esto terminamos el capítulo. Tienes algo que usas como objeto mágico o superstición para obtener lo que deseas. No. Esperemos que todas las respuestas sean no. Y con esto terminamos el capítulo 4. En el capítulo 5 vamos a ver cómo, aunque en el arca del pacto no estaba la presencia de Dios para ayudarles a los israelitas, el arca del pacto va a tener algo muy importante que hacer ahí en la casa de los filisteos y va a suceder algo muy gracioso con el dios de ellos que se llama Dagón. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver, voy a abrir los micrófonos por si tienen alguna pregunta. Listas. A ver, ¿por qué no se quitó todos? Unmute all. El de Ida y el de Iris está puesto y el de Ana María, pero ya le puse. Ustedes los pueden quitar manualmente porque aquí yo lo hago así en forma general y no se puede. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algún testimonio? Yo lo estoy manteniendo cerrado, Almita, porque hay mucho ruido aquí en mi casa. Ah, ok. ¿Alguien más? Almita, ¿será que nosotros también deberíamos mantener la menorá prendida? ¿Sería No, bonito, verdad? no, eso era nada más para el templo. Ay, qué lindo. Sí. Hay mandamientos que son solamente para el templo, para los levitas, para los sacerdotes, para los israelitas. Y nosotros tenemos mandamientos que cumplir, pero no son muchos. Entonces nosotros nunca debemos de prender la menorá, Almita. Sí, claro. Sí la ¿En qué podemos momento? prender. ¿Mm? ¿En qué momento? Ah, puedes parar de grabar, Almita linda. De veras. Pero vamos a orar primero para despedirnos. Ok. Entonces, ahorita le voy a poner aquí, ¿ok? ¿Alguien quiere orar para despedirnos y no se les olviden todas las personas que Dios con su infinita misericordia va a tocar los corazones en el futuro? Vemos, Alma, como Dios cumplió su palabra y toda la familia de Eli y el mismo Eli fueron destruidos, ¿no? ¿Mm? No se puede jugar con el Dios viviente, No sé. profanar sus templos. Ajá. Eso. Fue algo tremendo sacar el arca del pacto. Y Elí se ve que eso es lo que le ocasiona la muerte. El hecho de que estaba en manos de los filisteos. Ok, Almita, voy a orar. Ok, gracias Daisy. Ay, ahí está Nori. Hola. Ok, gracias Daisy. Vale. Aquí voy. Padre Santo, bendito, Abacados. Gracias, Padre Santo, por permitirnos estar unidas en este momento, aprendiendo y escuchando tu palabra. Gracias porque pones a una maestra como Almita para que ella sea la que nos guíe y la que nos administre tu palabra en estos momentos, porque de ella aprendemos con tanta delicadeza, con tanto detalle que ella nos da, que sería imposible olvidar estos detalles tan bellos que ella nos pone en nuestras manos. Señor Padre tan santo,
a través de tu palabra, cómo aprendemos que debemos ser obedientes y debemos estar bien cuidadosas, exactamente como lo que ella acaba de poner. Cuidado con lo que nos pongamos encima, Padre. Ayúdanos a no tener y caer en ninguna tentación, de no pensar que haya algo más allá de ti que nos pueda proteger o que nos pueda salvar. Yo sé que tú también pones muchas cosas a nuestro alrededor para que nosotros podamos estar protegidas, así como estás poniendo ciertos productos de medicina para que nosotras podamos estar muy bien. Gracias, Señor, te pido y te doy por estas personas que hacen posible este tipo de cosas. Padre Santo, con tu palabra aprendemos, así también como aprendimos con el capítulo de Lucas, que Zacarías quedó mudo por el simple hecho de dudar de tu palabra. Con ello también aprendemos, Padre, con esto de lo que le pasó a Elí, que por la desobediencia, por no haber tenido una firmeza en ti, Señor, cayeron tantas cosas encima sobre él y sobre su familia. Que nosotros no tengamos que pasar ese dolor con nuestras familias por causa de nuestra desobediencia, sino todo lo contrario, Padre. Ayúdanos a estar cada día más constantes y perseverantes en tu palabra para poder llegar a cabo lo que tú deseas de nosotras. Padre Santo, así te pedimos por todas esas personas que están llegando nuevas y que entienden y que sepan y que están entendiendo cuál es tu palabra, tu verdadera palabra que está escrita allí. Por todos esos corazones, Señor, que estás quitándoles su dureza para que pronto se vuelvan suaves y puedan escuchar y ese silbido y ese deseo de pertenecer a ti, a tu rebaño también. Gracias, Padre, por todo lo que has puesto hoy en nuestros corazones y porque nos podamos volver a reunir el sábado que viene con la misma lectura, seguir aprendiendo. Gracias, Señor, por todas las que estamos presentes, por las que no se pudieron conectar, por las que no están y que Dios permita que esta semana que vamos a entrar mañana, que nos protejas en nuestra entrada y nuestra salida y que estemos siempre constantes en alabanza y agradecimiento a ti. Todo esto te lo pido en el nombre de tu amadísimo Hijo, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. 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 Ahora sí, le voy a poner en pausa aquí para poder que no salga tan largo.